La casa número 17 de la calle Pino Suárez parecía, a simple vista, idéntica a todas las demás en la colonia San José del Jaral. Una fachada color crema con manchas de humedad, una puerta de herrería oxidada y una antena parabólica vieja que jamás apuntaba al cielo. Pero dentro de sus paredes se libraba, cada día, una batalla sin sonido. No había gritos, no había objetos volando, ni vecinos que tocaran la puerta. Pero había algo peor, un silencio tan denso que podía partir los huesos. Lucía Campos vivía allí, o mejor dicho, sobrevivía. Tenía 36 años, 2 hijos pequeños, Mateo de 10 y Elías de 7, y una rutina tan predecible que podía marcarse con reloj militar. A las 4:30 de la mañana se levantaba. A las 5:00 ya estaba en camino al centro comercial Galerías Toluca, donde limpiaba pisos durante la madrugada. A las 10:00 regresaba, cocinaba, lavaba, ayudaba a los niños con las tareas, y a las 14:00 dormía un par de horas antes de comenzar todo de nuevo. Eduardo, su esposo, llegaba cada noche a las 20:00 en punto. Con él llegaba la inspección, los platos, la ropa, los cuadernos de los niños, la basura. A Lucía no se le permitía fallar, pero tampoco se le permitía destacar. Había un equilibrio cruel que Eduardo había perfeccionado con los años, suficiente opresión para controlarla, pero sin marcas visibles, porque Eduardo no era torpe, era abogado, especialista en derecho penal, y no cualquier abogado. Trabajaba para el despacho Ramos y Asociados, una firma Nucien, conocida por su defensa de políticos acusados de corrupción. Era culto, articulado, persuasivo, la clase de hombre que podía destruir a alguien sin levantar la voz. Y eso era lo que hacía con Lucía. Cada día, desde fuera, muchos veían a Lucía como una mujer apagada. Sus vecinas murmuraban que se le había ido el alma, que era buena, pero mensa, que con ese marido abogado debería estar en la gloria. Nadie preguntaba más allá. Nadie se preguntaba por qué caminaba siempre mirando el suelo, por qué nunca hablaba más de lo necesario, por qué sus hijos no tenían fotos familiares en la sala. Lucía no hablaba, pero escuchaba, y ese don, ese pequeño y silencioso talento, sería lo que lo cambiaría todo. Una infancia entre engranajes. Lucía no siempre había sido así. En otra vida, una que parecía de otra persona, había sido una niña curiosa, con una risa fuerte y manos inquietas. Su padre, Julián Campos, fue relojero en la vieja zona de los Portales. Un hombre paciente, de barba poblada y lentes gruesos que solía decir: las cosas importantes suceden en silencio, igual que el tiempo. Pasaba horas viéndolo desmontar piezas diminutas, alinear engranajes con una pinza microscópica y dibujar planos de invenciones que nunca verían la luz. Uno de esos planos, que Lucía encontraba fascinante, era el de un dispositivo que su padre llamaba mirada fiel, un prototipo de cámara escondida en unos anteojos comunes, diseñada para grabar con solo un parpadeo largo. ¿Para qué sirve eso, papá?, le preguntó una vez, con apenas 9 años. Para guardar la verdad, hijita. A veces, la gente dice que no vio lo que vio, o que lo imaginó. Este aparatito va a evitar que eso pase. Nunca lo terminó. La tecnología era cara, y los encargos de relojes disminuían con la llegada de los celulares. Cuando Julián enfermó, Lucía era adolescente y ya soñaba con estudiar contaduría. Su madre había muerto años antes, y Julián crió a su hija con ternura y método. La ayudaba a estudiar, le enseñaba a pensar, a leer el mundo con lógica, y sobre todo, a desconfiar de quienes intentaban imponer su verdad con miedo. Pero cuando Julián falleció en 2017, Lucía ya llevaba 6 años casada con Eduardo, y para entonces, ya era otra mujer. Un matrimonio en sombra. Eduardo la conoció en la universidad, cuando Lucía cursaba el primer semestre de contaduría y él daba clases de introducción al derecho. Se enamoraron, o eso creyó Lucía, durante charlas sobre política y caminatas, al atardecer. Eduardo era encantador. Sabía escuchar, sabía decir lo justo, pero sobre todo sabía elegir a sus presas. Durante el primer año de matrimonio, todo fue atención.
flores, viajes cortos, detalles. Después vinieron las correcciones. No hables tanto. Eso que dijiste sonó tonto. No te vistas así. ¿Quieres parecer vulgar? Lucía, enamorada y confiada, cedía. Es que me ama. Me está cuidando. Para cuando llegó Mateo, ya no estudiaba. Y para cuando nació Elías, ya no decidía. La violencia física no llegó hasta el 4.º año. Primero una bofetada, luego una caída provocada, después una noche sin cenar. Las humillaciones eran más constantes, delante de sus suegros, delante de los niños, delante de vecinos, pero siempre sutiles, siempre con la coartada perfecta. Eduardo incluso tenía una narrativa. Lucía tiene episodios de ansiedad. La estamos tratando. A veces se pone mal. Nadie dudaba de un abogado con voz pausada. Todos dudaban de la mujer de ojos tristes y postura encorvada. Los días que siguieron al hallazgo de la carpeta fueron una mezcla de lucidez y vértigo. Lucía se movía como una actriz dentro de su propia vida, imitando su papel de madre dócil, esposa obediente, trabajadora silenciosa. Pero por dentro, cada latido llevaba un cálculo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Quién puede estar vigilándome? ¿Qué hago si Eduardo nota algo? A cada momento, la imagen de los documentos encontrados se reproducía en su mente con una claridad obsesiva. Las hojas enumeradas, las firmas, los sellos de la Fiscalía Estatal, los extractos de correos electrónicos que hablaban de sobornos, de manipulación de juicios, de nombres que ahora recordaba haber escuchado por teléfono mientras limpiaba los despachos. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas podrido que, sin quererlo, ella había destapado. Pero el miedo era real. Eduardo no era un hombre impulsivo, era meticuloso, calculador y brutalmente eficiente. Si llegaba a sospechar que Lucía había leído algo, no haría escándalo. Simplemente borraría toda huella de ella. Ya la había amenazado veladamente antes, con frases como: ¿sabías que una persona puede ser internada por desestabilización emocional si lo ordena un juez? O ¿hay maneras legales de proteger a los niños cuando una madre deja de estar en sus cabales? Lucía, con cada palabra, tomaba nota mental, sin responder. Ahora comprendía que esas frases no eran metáforas. Eran advertencias anticipadas. Por eso, necesitaba aliados. Pero no podía recurrir a sus vecinas, demasiado temerosas, ni a sus suegros, que adoraban a Eduardo y la veían a ella como una carga más. Pensó en su hermana, Rebeca, con quien no hablaba desde hacía 5 años tras una pelea familiar. Pensó también en su antiguo profesor de literatura, el único que alguna vez le dijo que tenía una mente de relojera, pero hacía mucho que no sabía nada de él. Decidió actuar sola, por ahora. La casa de su padre, abandonada desde su muerte, se convirtió en su escondite. Allí, entre cajas y polvo, encontró los cuadernos técnicos que recordaba de su infancia. Durante años los había creído irrelevantes, pero ahora los leía con ojos nuevos. Hablaban de voltajes, lentes convexos, circuitos, protocolos de grabación, sistemas de activación ocular. Y ahí estaba, mirada fiel. El diseño base, hecho a mano con lápiz y regla, con instrucciones claras para ensamblarlo. Era tosco, sí, pero funcional. Su padre nunca había logrado construirlo por completo, pero había llegado lejos. Lucía pasó varias noches sentada en el piso, aprendiendo. YouTube se convirtió en su maestro. Foros clandestinos, en su biblioteca. Aprendió lo básico de soldadura, de microcircuitos, de codificación elemental. Con ahorros que había escondido del dinero del mandado, compró piezas en línea con una cuenta falsa. Nada llamativo. Lentes de seguridad con armazón grueso, una microcámara para drones, una batería de reloj de litio y una placa de almacenamiento de apenas 2 GB. En menos de 3 semanas, había ensamblado una versión primitiva del dispositivo. Se activaba con un parpadeo sostenido de 4 segundos y grababa lo que la lente veía, almacenándolo automáticamente en un archivo que se podía extraer por cable USB. La primera vez que lo probó fue en el mercado. Grabó a una comerciante regañando a su hijo por robar dinero de la caja. Luego lo reprodujo en su computadora portátil escondida entre los estantes de su padre. Funciona. No lo podía creer.
No solo funcionaba, era nítido, discreto, silencioso. La adrenalina le quitó el sueño durante días, no por el peligro, sino por la sensación de recuperar algo que creía perdido. El control. Volvió al despacho donde trabajaba. Limpió como siempre, sin alterar su ritmo, pero esta vez con los lentes puestos. En una sola noche, grabó a dos socios discutiendo sobre un pago extra a un juez, a Eduardo firmando documentos duplicados para simular auditorías, a un empresario entregando un sobre con efectivo. En otra ocasión, escuchó una conversación telefónica donde Eduardo decía: «Tranquilo, Ríos ya nos dio la resolución. Solo hay que callar a la testigo, nada que no se haya hecho antes». Lucía lo guardó todo. Archivó los videos con fechas y descripciones. Los subió a una nube cifrada y los respaldó en memorias USB escondidas en botes de arroz, detrás de un panel de madera falso en la casa de su padre. Pero sabía que la prueba por sí sola no bastaba. Necesitaba visibilidad. Necesitaba a alguien que amplificara su voz antes de que intentaran callarla. Fue entonces cuando recordó el nombre de Laura Benavides. Laura era periodista independiente. Había leído una entrevista suya en una revista vieja que encontró en la sala de espera del Hospital General. Había destapado una red de trata protegida por policías en el sur del país. Había sido amenazada, pero nunca se retractó. En la entrevista decía: «Si no te odian, no estás haciendo bien tu trabajo». Lucía anotó su nombre y dirección. Tardó 3 días en reunir valor. La esperó una mañana afuera de una cafetería en la colonia Universidad, donde, según el perfil que encontró en línea, Laura escribía sus artículos. Llevaba un sobre manila con una USB y una nota escrita a mano. «Si desaparezco, no fui yo. Tengo pruebas. Eduardo Ramos Ortega, Centro Comercial, Despacho 14C». Lucía. Se lo entregó sin hablar. Laura la miró sorprendida. Iba a decir algo, pero Lucía ya se había ido. Esa noche, Laura revisó los videos. No solo eran reales, eran condenatorios. Nunca había visto un material tan nítido, tan detallado, tan cuidadosamente clasificado. Supo de inmediato que estaba frente a una historia que podía cambiarlo todo. La contactó al día siguiente. Lucía, después de dudarlo, respondió. Se vieron en la casa de su padre, a puertas cerradas. Laura no hizo preguntas innecesarias, solo una. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? Lucía no tardó en responder. No tengo nada que perder, y si no lo hago yo, nadie lo hará. Comenzaron a trabajar juntas. Laura usó su experiencia para blindar los archivos. Los encriptó, los dividió en múltiples servidores, los codificó con autenticación triple. También grabó una entrevista inicial con Lucía, en video, bajo una luz tenue, donde contaba su historia con fechas, nombres y detalles. Ese video no sería publicado aún, era su seguro. A la par, Eduardo empezó a notar cambios. Lucía no le respondía más rápido, pero tampoco con miedo. No tartamudeaba. Ya no temblaba al traerle la cena. Un día le preguntó: «¿Y esa seguridad tuya, de dónde salió?». Lucía lo miró por primera vez en años, directo a los ojos, y respondió: «No tengo miedo, Eduardo. Eso es todo». Él se quedó inmóvil por un instante. Luego rió. «Bueno, tal vez finalmente estás loca». Pero detrás de esa risa, hubo algo más. Una grieta, un resquicio de duda. Y esa duda creció cuando, 2 semanas después, Laura publicó el primer artículo. No lo tituló con el nombre de Lucía, ni con una acusación directa. Fue más sutil, un ensayo titulado «Testigo en la sombra». Una mujer documenta la corrupción en las Cortes del Estado de México. No decía nombres, pero los detalles eran suficientes para que muchos conectaran los puntos. La redacción era cuidadosa, pero firme. Las pruebas comenzaban a hablar por sí solas. En cuestión de horas, el artículo fue replicado en redes. Algunos lo tomaron como una historia más. Otros, como el inicio de una tormenta. En los pasillos del juzgado, comenzaron los murmullos. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había conseguido grabaciones tan precisas? ¿Quién había fallado en silenciarla? Eduardo leyó el artículo en su oficina. No dijo nada, pero al llegar a casa esa noche,
No saludó. Solo la miró largo rato, con una expresión que no era ira, sino cálculo. «Has estado saliendo mucho últimamente, ¿verdad?», le dijo al fin. Lucía solo asintió. Luego, sin más palabras, se encerró con los niños en su cuarto. Sabía que había dado el primer paso. Sabía que el monstruo había despertado. Pero también sabía algo más. Por primera vez, no estaba sola. Durante días, Eduardo no volvió a tocar el tema del artículo. Se comportaba como si nada hubiera cambiado. Seguía yendo al despacho a las 8, comiendo en silencio, revisando las tareas de los niños con una severidad enfermiza. Pero en sus gestos había una tensión nueva, un cálculo al acecho. Había veces en que se quedaba parado en el umbral de la sala simplemente observándola, como si tratara de leerle la mente. Lucía no lo miraba, pero sentía sus ojos como si fueran un bisturí frío posado sobre su nuca. Laura le había advertido, ahora es cuando se vuelve más peligroso, y no tardó en comprobarlo. Una tarde, al regresar del supermercado, Lucía encontró sobre la mesa del comedor una carpeta médica, abierta, con las hojas perfectamente alineadas. Era un expediente psiquiátrico a nombre de ella. Contenía evaluaciones falsas, diagnósticos de psicosis, conductas paranoides, tendencias suicidas. Firmas apócrifas de doctores que jamás había visto. Incluso un testimonio firmado por una supuesta vecina, doña Amalia, su vecina de al lado, que tenía Alzheimer desde hacía 2 años, donde se decía que Lucía gritaba sola por las noches. El mensaje era claro: Eduardo estaba preparando su internamiento. Lucía supo, con esa certeza súbita que tienen las víctimas cuando sus agresores cruzan una nueva línea, que no le quedaba tiempo. Esa noche, mientras los niños dormían, empacó lo esencial: copias del material, las gafas, la computadora portátil, algo de ropa, papeles de identidad. No podía desaparecer sin más. Si lo hacía, Eduardo la denunciaría por abandono de hogar y pediría la custodia completa de los niños. Necesitaba protección legal, y urgente. Laura activó su red de contactos. A través de una organización de mujeres defensoras, consiguieron una cita express con la fiscal Mariana Ruiz, una funcionaria joven, con una trayectoria impecable en casos de violencia estructural. Mariana las recibió en un edificio discreto, sin placas oficiales, a las 11 de la noche. Lucía habló sin pausas durante más de 2 horas. Mariana no la interrumpió una sola vez. Cuando terminó, solo dijo: «Vamos a necesitar mucho más que un artículo, pero si lo que dice es cierto, tenemos la oportunidad de tumbar algo muy grande». El equipo de la Fiscalía comenzó de inmediato el proceso para protegerla bajo un esquema de testigo colaborador. Eso significaba que su testimonio sería validado, las pruebas analizadas, y ella y sus hijos serían reubicados en una vivienda, protegida hasta que se pudiera intervenir judicialmente. No sería rápido, ni sencillo, pero era el primer paso formal hacia un juicio. Al día siguiente, Lucía desapareció del mapa. Los niños fueron retirados de la escuela por traslado de emergencia familiar. Laura cerró la casa de su padre con candado nuevo. La red de protección funcionó con precisión quirúrgica. Lucía pasó a ser un nombre en clave: Testigo 14. Su ubicación solo la conocían 3 personas. Las gafas fueron guardadas en una caja de seguridad, y sus copias digitales se entregaron a peritos forenses para autentificación legal. Mientras tanto, Eduardo comenzó a mover sus fichas. El despacho donde trabajaba emitió un comunicado desvinculándose de las declaraciones mediáticas sin sustento. Apareció en una entrevista con un noticiero local, visiblemente preocupado, y dijo que su esposa estaba enferma, que la amaba, pero que necesitaba tratamiento. Mostró documentos, imágenes, habló de crisis nerviosas que nunca ocurrieron. Y sobre todo, dejó caer una frase con el tono casual de quien sabe manipular al oyente. Lucía siempre fue una mujer muy sensible. A veces, su mundo se desconectaba de la realidad. Fue entonces cuando Mariana tomó una decisión audaz. Emitió una orden de presentación voluntaria para Eduardo. No era una orden de arresto. Aún no tenían suficientes elementos judicializados, pero sí una forma de obligarlo a rendir testimonio.
Lo citó como parte de una investigación formal. Era un movimiento calculado. Y funcionó. Eduardo se presentó con 3 abogados. Lo entrevistaron durante 6 horas. Contradijo fechas, nombres, incluso su propia versión previa. Cuando le mostraron un fragmento de video, solo unos segundos donde recibía un sobre en efectivo de parte de un constructor acusado de fraude, palideció. Exigió ver la cadena de custodia. Lo obtuvo. Confirmó que el video no había sido alterado. Su defensa se centró en lo obvio, que Lucía lo había espiado ilegalmente, que su testimonio era inválido porque se obtuvo sin orden judicial, que todo era producto de un desequilibrio emocional, pero Mariana no buscaba convencerlo, quería observarlo, saber cuánto miedo tenía, cuánto más podía presionar antes de que se quebrara. Y Eduardo tenía miedo. No lo mostraba en palabras, pero sí en los gestos, en cómo interrumpía a sus abogados, en cómo evitaba mirar la cámara de la sala, en cómo por primera vez no sonaba como el dueño del juicio. Tras la cita, Mariana cerró la carpeta con gesto solemne y dijo: «Vamos a judicializar. Tenemos suficientes elementos para solicitar una audiencia de vinculación a proceso. Esto va a cambiar muchas cosas». Lucía recibió la noticia en la casa protegida. No lloró, no sonrió, solo bajó la cabeza y dijo: «Gracias». No era gratitud, era alivio. Pero no todo el sistema era justicia. Esa misma noche, Mariana fue informada de que un magistrado había solicitado revisar la carpeta antes de autorizar la orden judicial. Era una jugada extraña, fuera del protocolo. Mariana sospechó. Investigarían. Pero eso significaba retraso, y Eduardo lo sabía. 2 días después, un portal anónimo publicó una nota titulada «El oscuro pasado de la mujer que acusa sin pruebas». Era un ataque directo. Incluía fotos robadas del archivo de Lucía, editadas, y afirmaciones falsas sobre una supuesta denuncia en su contra por negligencia infantil. Todo era mentira. Pero la mentira, en Internet, no necesita pruebas, solo repetición. Laura se activó de inmediato. Denunció la publicación, contactó a medios serios, emitió un comunicado, pero el daño ya estaba hecho. Las redes se llenaron de odio. Otra loca buscando fama. Seguro quiere una pensión. Mujeres como ella arruinan vidas. Lucía no tenía redes sociales. Pero Mateo, su hijo mayor, alcanzó a leer algunos comentarios antes de que le quitaran el teléfono. «Mamá, ¿por qué dicen que eres mala?», le preguntó una noche, llorando. Lucía lo abrazó, fuerte. Temblaba. No sabía qué decir. Solo pudo responder: «Porque cuando una mujer dice la verdad, a veces el mundo se asusta». En paralelo, Mariana descubrió algo que cambiaría el caso por completo. Uno de los jueces nombrados en las grabaciones, el juez Ríos, había sido transferido a un nuevo tribunal federal con mayor poder. Era una recompensa. Estaban moviendo fichas para proteger a Eduardo desde adentro. Pero Ríos cometió un error. En un correo electrónico, olvidó ocultar a destinatarios. Y Mariana obtuvo una copia por medio de un contacto dentro del Ministerio Público. En el correo se discutía cómo cerrar el expediente Campos antes de que escale. Era la prueba de que había una conspiración. Y esa conspiración, ahora, también sería juzgada. Amaneció con una neblina espesa que parecía arrastrar consigo algo más que humedad. Lucía miró por la ventana de la vivienda protegida. El vidrio estaba empañado. Detrás se extendía un jardín breve, lleno de maleza y abandono. Sus hijos aún dormían, y ella tenía el estómago vacío, pero no por falta de comida. Era otra hambre, una mezcla de ansiedad y rabia acumulada que ninguna sopa caliente podría calmar. En el comedor, sobre la mesa, descansaban los últimos documentos enviados por la Fiscalía. Mariana había solicitado, finalmente, la audiencia para vincular a proceso a Eduardo. El juez que atendería el caso no sería Ríos, gracias a la denuncia interna de la Fiscalía, sino un nuevo magistrado, Raúl Mancera, de reputación austera y lenguaje directo. La audiencia estaba programada para el lunes siguiente. Solo quedaban 5 días.
Laura llegó esa tarde con un sobre en la mano y el ceño fruncido. No saludó con palabras. Lucía supo, de inmediato, que algo había pasado. Se filtraron documentos. Alguien desde dentro de la fiscalía, probablemente sobornado, entregó tu testimonio completo a un periodista de ultraderecha. Lo están leyendo al aire como si fuera una novela de ficción. Lucía no se sorprendió, pero sintió como el cuerpo se le congelaba igual. No por lo que dirían, sino por lo que harían después. Sabía cómo funcionaba el ciclo. Primero la desacreditaban, luego la exponían, después la silenciaban. No me voy a esconder otra vez. Laura la miró, silenciosa. Luego asintió. Sacó su laptop y le mostró la transmisión. Un presentador, con voz burlona, leía fragmentos del testimonio de Lucía en tono de mofa. Repetía frases como, y entonces mi esposo me dijo que nadie me creería, con un gesto paródico. Después, lanzó una frase. Y esta mujer, sí, una señora sin estudios, sin pruebas forenses, con una supuesta cámara mágica inventada por su padre, nos quiere hacer creer que todo un sistema de justicia giraba en torno a sus miradas, fieles. Laura cerró la laptop de golpe. No importa, esto nos va a hacer más fuertes, pero tenemos que acelerar. Tenemos que responder antes del lunes. Activaron todos los canales de defensa, redes de periodistas éticos, grupos de abogadas feministas y hasta un equipo de expertos en tecnología que ofreció validar públicamente la autenticidad del dispositivo. Mariana, desde su despacho, trabajaba hasta la madrugada. El caso se convirtió, en menos de 48 horas, en una batalla nacional. El viernes, un nuevo golpe. 2 personas del equipo legal de Eduardo, que hasta entonces lo habían defendido con arrogancia, se deslindaron públicamente del caso. Una de ellas entregó una declaración a la fiscalía revelando que Eduardo tenía acceso a expedientes confidenciales a través de una conexión directa con la Dirección de Tecnologías del Poder Judicial. Esa declaración bastó para solicitar una medida cautelar más severa, arraigo domiciliario y suspensión de funciones profesionales para Eduardo. Fue concedida el mismo día. La reacción fue inmediata. A las 3 de la mañana, el auto donde viajaba Mariana hacia su casa fue interceptado por una camioneta sin placas. No la atacaron. Solo la encerraron contra una barda. Bajaron un vidrio y le mostraron un arma. Luego se fueron. Fue una advertencia. A la mañana siguiente, Mariana llegó a la casa protegida con ojeras y voz tensa. Lucía, esto ya no es solo tu caso. Es un incendio. Y hay gente dispuesta a morir. O matar. Para que no se sepa la verdad. Lucía se mantuvo erguida. No había miedo en su mirada. Solo algo más antiguo. Más profundo. Entonces que arda. Pero no me voy a callar. El lunes llegó con la ciudad sumida en expectativa. La audiencia fue programada en el Centro de Justicia Penal de Toluca. Afuera, medios de comunicación, activistas, estudiantes de derecho y hasta grupos de mujeres indígenas que habían llegado desde otros municipios llenaban la explanada. Muchas llevaban carteles. Miramos, contigo. La verdad también graba. Si tocan a una, nos activamos todas. Lucía entró por la puerta trasera, escoltada. Vestía de negro, con el cabello recogido, sin maquillaje. Llevaba las gafas en el cuello, como siempre. Eduardo ya estaba adentro, sentado, traje nuevo, sonrisa gélida. Cuando la vio entrar, hizo una mueca leve, como si dudara si todavía tenía el poder de intimidarla. No lo tenía. El juez Mancera tomó la palabra a las 10:01 en punto. Comenzamos la audiencia de vinculación a proceso del ciudadano Eduardo Ramos Ortega, en relación con los delitos de cohecho, falsificación de pruebas, violencia familiar agravada y asociación delictuosa. Durante 5 horas, Mariana presentó las pruebas. Videos, audios, documentos, testimonios periciales. Mostró el dispositivo. Explicó cómo fue validado. Exhibió fragmentos inéditos de Eduardo negociando sentencias con jueces, ordenando manipulación de peritajes y coordinando sobornos con empresarios. Eduardo solo observaba. A veces murmuraba algo a su abogado,
Pero cada vez que un video mostraba su rostro diciendo, «Nadie la va a creer», más gente en la sala asentía en silencio. Lucía fue llamada a declarar. Caminó hasta el estrado sin mirar a Eduardo. Habló durante 27 minutos. No titubeó. Lo que me pasó a mí no es una excepción, es la regla. Yo solo tuve la suerte de tener un padre que me enseñó a registrar la verdad, y el valor de no borrar lo que vi. Cuando terminó, hubo un silencio, largo. El juez pidió receso. Afuera, los medios explotaban. En redes, el hashtag Inácolos Mirada Fiel era tendencia mundial. Una hora después, el juez regresó con su resolución. Este tribunal encuentra suficientes elementos para vincular a proceso al acusado Eduardo Ramos Ortega por los delitos señalados. Se decreta prisión preventiva oficiosa. El proceso continúa su curso. Eduardo fue escoltado fuera de la sala con esposas. Esta vez, sin sonrisa. Lucía no lloró. Pero cuando salió del tribunal, por primera vez, levantó la cabeza. El sol de mediodía le dio en el rostro, y esa luz ya no le hizo daño. La cárcel de Almoloya era un monstruo de concreto, acero y burocracia. Eduardo ingresó a ella el 9 de abril a las 3:15 p.m., bajo un cielo plomizo que no dejaba filtrar ni un rayo de luz. Fue registrado como interno número 808.005 en el módulo de delitos de alto impacto. Por primera vez en su vida, fue despojado de todo símbolo de poder. Sin traje, sin teléfono, sin aliados visibles. Solo una celda y el peso de cada palabra dicha en su contra. La noticia de su encarcelamiento rebotó como un relámpago en los medios nacionales. Algunos lo trataron como una caída espectacular. Abogado de élite, ahora tras las rejas. Otros, como una victoria ciudadana. Una mujer con una cámara derrotó a la impunidad. Pero más allá del escándalo, algo más estaba ocurriendo. Por primera vez, otras mujeres comenzaron a hablar. En las semanas siguientes, llegaron más de 40 denuncias a la Fiscalía Especial. Todas contaban historias similares. Esposos jueces, fiscales o funcionarios que usaban su posición para controlar, aislar y castigar. Inspiradas por el caso de Lucía, muchas adjuntaban grabaciones hechas en secreto, audios de amenazas, videos escondidos en celulares. Lucía, aún dentro del programa de protección, recibía resúmenes diarios del equipo legal. Mariana le informaba sobre cada nuevo caso. Laura recopilaba estadísticas. Ernesto Velasco, ahora convertido en asesor legal del proyecto, analizaba las rutas para judicializar la red más amplia de corrupción. El Estado se vio obligado a reaccionar. Una comisión legislativa propuso lo impensable. Una ley que validara como evidencia judicial cualquier grabación personal obtenida en contexto de riesgo familiar. La bautizaron como Ley Campos. Los sectores conservadores la rechazaron al instante. Pero la presión pública era innegable. Lucía, desde la sombra, pidió no involucrarse políticamente. No quería ser diputada, ni figura pública, ni mártir. Solo pidió que se protegiera a quienes venían detrás. Pero el sistema no olvida tan fácilmente a quien lo desafía. Un mes después del encarcelamiento de Eduardo, un incendio arrasó con el refugio donde Lucía había vivido los primeros días de protección. No hubo víctimas, pero el mensaje era claro. En la puerta, alguien había escrito con aerosol rojo: «Una sola no hace revolución». Lucía fue reubicada. A sus hijos los cambiaron de escuela. Cambió su nombre legal por segunda vez. Solo Laura, Mariana y 2 personas más conocían su ubicación. Pero el miedo ya no. Tenía el mismo rostro. En medio del caos, Lucía comenzó a trabajar desde el anonimato como asesora para una red de casas de resguardo. Diseñó protocolos de seguridad basados en su experiencia. Ayudó a entrenar a otras mujeres para usar dispositivos de grabación sin ser detectadas. Redactó manuales, diseñó rutas de escape y compartió su historia solo con quienes lo necesitaban. Una noche, en una reunión virtual con mujeres sobrevivientes del norte del país, una joven le preguntó: «¿Cómo? ¿Supiste que era el momento de hablar?». Lucía tardó en responder. «No lo supe. Solo entendí que, si no hablaba yo, nadie más iba a hacerlo por mí. Y que si moría en el intento,
Al menos dejaría la verdad grabada. En paralelo, el juicio de fondo contra Eduardo avanzaba. Ya no era solo por violencia familiar o cohecho. La investigación había revelado vínculos con una red de lavado de dinero que operaba a través de contratos judiciales inflados. Se descubrieron cuentas en Panamá, testaferros, en Querétaro, y la participación de al menos 3 jueces federales. El caso fue calificado como la red de corrupción judicial más profunda desde los años 90. Eduardo, desde prisión, intentó negociar. Ofreció nombres, entregó documentos, esperaba una reducción de condena. Pero el juez Mancera fue categórico. La justicia no es moneda, es consecuencia. En un momento simbólico, Mariana pidió que Lucía fuera testigo clave en la audiencia final. Ella dudó. El sistema era cruel con 1960, quienes volvían al centro del escenario. Pero sus hijos, más sabios de lo que su edad les permitía, la convencieron. Si no vas, mamá, otros como él van a seguir diciendo que nadie los puede parar. La sala del tribunal estaba llena cuando Lucía entró el día del juicio. No había cámaras. Fue una sesión cerrada. Pero las palabras, esta vez, no necesitaban difusión. Lucía se sentó frente al estrado. Miró al juez. Luego a Eduardo, ya desmejorado, con ojeras y cabello canoso prematuro, y dijo, no estoy aquí por mí. Estoy aquí por las que no pudieron llegar a esta silla, por las que no tienen video, ni gafas, ni redes, solo miedo. Ese que tú sembraste. Hoy, el miedo se acaba. El juez dictó sentencia esa misma tarde. 32 años de prisión efectiva, inhabilitación de por vida, confiscación de bienes, y una disculpa pública obligatoria a la víctima. Lucía no asistió al acto de disculpa. No lo necesitaba. Ese día estaba sembrando rábanos con sus hijos en el jardín de su nueva casa, lejos del estruendo, cerca de la vida. La mañana después del juicio, Lucía despertó con la sensación extraña de no tener que correr. No había tribunal al que asistir, ni declaración que ensayar, ni archivos que revisar. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Sonaba a posibilidad. Elías estaba dibujando en el suelo del patio con gis. Un árbol torcido y una mujer con una especie de corona de cables. Mateo regaba las plantas con un rigor casi ceremonial. Eran escenas simples, pero llenas de dignidad. Lucía las observaba con cuidado, con miedo también. El miedo de que eso, la normalidad, pudiera ser solo un descanso entre tormentas. Pero no era así. Durante las semanas siguientes, algo distinto empezó a suceder. Las llamadas a la Fundación de Protección Judicial, la misma que Laura y Lucía ayudaron a formalizar meses atrás, se multiplicaron. Llegaban denuncias de todas partes: Zacatecas, Puebla, Jalisco, Oaxaca, mujeres que grababan audios, que recogían documentos, que filmaban abusos. No todas tenían gafas. Algunas usaban celulares escondidos. Otras cámaras de botón. Pero todas, de algún modo, se estaban volviendo testigos de sí mismas. La Fundación organizó jornadas virtuales para enseñar a detectar patrones de manipulación legal. ¿Cómo se fabrica un expediente? ¿Cómo identificar sobornos? ¿Cómo proteger pruebas digitales? Lo llamaron el Protocolo Fiel. Un homenaje silencioso al artefacto de Julián Campos, que ahora vivía en cientos de versiones adaptadas. Lucía, desde su nueva ubicación, en algún punto discreto del altiplano, coordinaba sesiones por videollamada usando seudónimos. No buscaba protagonismo. Quería eficacia. Traducía sus vivencias en herramientas. Cada tragedia en una ruta de escape. Cada intento de silenciarla en un método para blindar otras voces. Una tarde, Mariana le pidió grabar un mensaje para una conferencia internacional sobre justicia de género. Lucía accedió, pero puso una sola condición. No me digan heroína, yo no salvé a nadie, solo me negué a desaparecer. El video fue proyectado en Ginebra, frente a una audiencia de juezas, ministras, activistas y sobrevivientes de guerra. Cuando terminó, hubo aplausos. Pero más que eso, hubo silencio. De ese que no exige ruido, sino reflexión. A la distancia, Laura observaba todo con una mezcla de orgullo y agotamiento. El caso Campos había catapultado su medio independiente,
luz ciega, a un lugar insospechado. Tenía ahora más de 30 colaboradores, alianzas con universidades y acceso directo a redes internacionales de investigación, pero también enfrentaba ataques constantes, intentos de hackeo, campañas de desprestigio, vigilancia. Un día, durante una transmisión en vivo, recibió una amenaza directa. Ya viste lo que le hicimos a la primera. La siguiente eres tú. Laura la llamó esa noche. No para llorar, para avisar. Lu, necesito tu asesoría. Quiero instalar el mismo sistema que usaste tú. Sé que aún tienes la estructura. Lucía no dudó. Abrió sus carpetas, cifradas, actualizó el manual de instalación de Mirada Fiel, y en menos de 3 días, Laura ya tenía el dispositivo listo. Era una nueva versión, más compacta, con activación de voz. Una voz que no temblaba. Mientras tanto, en la Suprema Corte se discutía la constitucionalidad de la Ley Campos. La presión era intensa. Había ministros conservadores que la llamaban una invitación al espionaje privado. Pero del otro lado, asociaciones civiles, colectivos de mujeres y universidades presionaban para su ratificación. Lucía no asistió a la audiencia, pero su nombre fue citado 27 veces, y su historia, reproducida en fragmentos como argumento de peso. La ley fue ratificada con 6 votos a favor y 5 en contra, un margen estrecho, pero suficiente para cambiar el paradigma. La grabación personal en contextos de riesgo fue reconocida como medio legal de prueba. Lucía lo supo a través de una notificación anónima, enviada por Mariana con solo 2 palabras. Ganamos, Lu. Pocos. Después, llegó una carta sin remitente, escrita a mano, papel amarillento. Era de Rebeca, su hermana, con quien no hablaba desde hacía años. No decía mucho, solo esto. No entendí lo que te pasó. Ahora sí. Si quieres que nos tomemos un café, sin juzgarnos, aquí estoy. Con amor, Rebe. Lucía la leyó 3 veces. Luego la guardó en el cajón donde tenía los dibujos de sus hijos, una foto vieja de su padre y un pañuelo con el que se había cubierto la boca la primera vez que pensó en gritar. Ese mismo día, encendió su computadora y escribió un correo. Hola, Rebe. Tomemos ese café. Estoy aprendiendo a no tener miedo de recordar. Esa fue la primera vez que usó su nombre completo en una cuenta nueva. Ya no era Testigo 14. Volvía a ser Lucía Campos, la que no olvidó, la que no cayó, la que grabó el mundo hasta que el mundo la escuchó. El café con Rebeca ocurrió un martes, en un local modesto de Valle de Bravo, a orillas de una plaza silenciosa. Lucía llegó primero. Vestía ropa sencilla, un suéter azul oscuro, sin maquillaje, con el cabello recogido. No llevaba gafas. Solo los ojos limpios y una mirada nueva, sin peso ajeno. Rebeca llegó 10 minutos tarde, temblando un poco. Había engordado, tenía más canas, y una expresión distinta, una mezcla de culpa y ternura que no sabía en qué orden poner. Se abrazaron en silencio, lloraron sin palabras, y luego comenzaron a hablar. No del pasado. Ese venía solo, sino del presente. Rebeca tenía una hija adolescente, Clara, a quien criaba sola. Se había separado de su pareja hacía años, pero nunca lo había contado por vergüenza. Ahora, sentada frente a Lucía, comprendía algo que ninguna terapia le había explicado, que su propio silencio también había sido aprendido, y que Lucía, con su resistencia, le había mostrado otro camino. Después de esa reunión, se vieron más seguido. No como antes, como hermanas simétricas, sino como 2 mujeres que habían viajado por rutas muy distintas, pero terminaban en el mismo cruce. Lucía, poco a poco, comenzó a reconstruir fragmentos de su vida anterior. Visitó el cementerio donde descansaba su padre. Llevó flores, se arrodilló frente a la lápida, y por primera vez en años habló en voz alta. Funcionó, papá, tu invento funcionó. Y no solo me salvó, salvó a muchas. La lápida decía, Julián Campos, el que desarmaba el long-to, tiempo. Ella sonrió, porque ahora entendía qué quería decir. La Fundación Mirada Fiel, que hasta entonces operaba en discreto, fue invitada a presentar un informe ante el Senado. El tema,
Uso de tecnología civil para prevenir violencia estructural. Lucía no quería ir, pero Mariana insistió. No tienen que verte como símbolo, Lucía, pero sí como origen. A regañadientes, accedió. Fue una presentación sencilla, un PowerPoint básico, cifras claras, 3 casos emblemáticos. Cuando terminó, una senadora se puso de pie y dijo, esto debería enseñarse en las escuelas. La frase pareció retumbar más que todo lo dicho antes. Y así comenzó la siguiente etapa. Lucía diseñó, junto con docentes y pedagogas, un programa piloto para escuelas secundarias. Verdad sin miedo. Una materia optativa para enseñar a jóvenes a identificar patrones de abuso, narrar su experiencia y proteger pruebas. Se enfocaba en la escucha, en el valor del testimonio, en las formas silenciosas de resistencia. Las primeras pruebas comenzaron en 4 escuelas rurales, luego en 7 urbanas. El impacto fue inmediato. Más de 400 estudiantes presentaron historias de violencia que antes no se atrevían a nombrar. Algunos casos llevaron a sanciones, otros a diálogos con familias enteras. Pero más allá de eso, algo más profundo comenzó a cambiar. La percepción del silencio. Donde antes había vergüenza, ahora había método. Lucía escribía cada noche. No una autobiografía, no un libro de denuncia, sino una especie de bitácora íntima, pensamientos sueltos, frases de sus hijos, recuerdos de cuando el miedo tenía forma de casa. Un día escribió, el poder que no se ve es el que sostiene el mundo. Durante años, pensé que yo era invisible. Ahora sé que era estructura. Laura leía cada entrada con devoción. Ya no vivía en la misma ciudad. Había abierto una sede de luz ciega en Guadalajara. Pero hablaban cada semana, sin falta. Se enviaban artículos, estrategias de seguridad, mensajes breves con actualizaciones. Laura, en uno de esos correos, le dijo, tu historia ya no te pertenece, es de muchas. Lucía respondió, por eso hay que cuidarla como si aún fuera mía. En Toluca, la oficina donde Eduardo había trabajado fue cerrada. Su despacho fue intervenido por la fiscalía y convertido, irónicamente, en una sala de documentación para víctimas. En el lugar donde Lucía había limpiado pisos, ahora había una placa. Aquí comenzó la verdad. Oficina 14C, en memoria de quienes graban. Para vivir. Un día, un grupo de estudiantes de Derecho visitó el lugar como parte de una práctica universitaria. Una de ellas, una joven menuda de lentes gruesos, se detuvo frente a la placa, sacó un cuaderno y escribió una sola frase. Si no se puede hablar, se puede grabar. Esa frase, más tarde, se volvió lema de una nueva campaña nacional contra la violencia silenciosa. Lucía lo supo por los medios. Sonrió. No se adjudicó nada. Solo volvió a su jardín, donde Mateo y Elías ahora cuidaban girasoles, estaban creciendo, y lo hacían sin miedo. Un domingo, mientras recogía libros viejos de una biblioteca comunitaria, encontró una novela con la tapa rota. Dentro, una nota doblada, para la mujer que cambió el verbo sobrevivir por el verbo crear. No tenía firma, pero no importaba. Lucía sabía que la revolución que había iniciado no necesitaba autoría, solo constancia. Y eso, no se olvida. La nueva generación de activistas no hablaba en tono elevado. No alzaban pancartas con rabia, ni ocupaban edificios públicos. Pero sabían mirar, sabían grabar, sabían tejer memorias sin escándalo. A Lucía le llamaban a veces para hablarles. Aulas de preparatoria, centros comunitarios, universidades rurales. Ella no asistía siempre, pero cuando lo hacía, se sentaba sin protocolo, escuchaba, y al final contaba solo una cosa. ¿Cómo aprendió a narrarse sin pedir permiso? Una tarde, en un colegio en 1900, Cuernavaca, una adolescente le preguntó, ¿no te da miedo que te vuelvan a buscar? Lucía respondió sin pensar, sí, pero ahora tengo testigos. La sala entera guardó silencio. Una de esas quietudes que no piden respuesta, solo compañía. El programa Verdad sin Miedo se expandió. Ya no era solo una materia piloto. En 3 estados se integró al currículum oficial. En lugar de tratar la violencia como un tema externo, lo abordaba desde la cotidianidad.
cómo suena el control, cómo se esconde, la amenaza en los gestos, cómo se reproduce la impunidad desde el lenguaje. Un día, Mariana le envió un audio. Era una clase en una secundaria rural en Veracruz. Un niño, de no más de 13 años, decía frente al grupo: mi tío le gritaba a mi abuela que era inútil porque ya no podía caminar. Yo grabé cuando lo hizo, y ahora ya no vive con nosotros. Lucía escuchó ese audio muchas veces. No por el acto, sino por la serenidad con que el niño lo contaba. Como si, para él, la justicia fuera algo normal, no una excepción. Ese era el verdadero legado. No la condena a Eduardo, sino un mundo donde los niños crecen sabiendo que el miedo no se hereda. A los 40, Lucía se sintió, por primera vez, en paz con su edad. No le interesaba la juventud, ni las fiestas que nunca tuvo, ni los años robados. Lo que la ocupaba era otra cosa: consolidar. Con la ayuda de Laura, inició una red de microarchivos llamada Huella Fiel. Eran servidores descentralizados, ubicados en bibliotecas, escuelas, casas particulares, donde cualquier persona podía almacenar pruebas digitales sin ser rastreada. Tenían protocolos estrictos de validación, pero accesibles para cualquiera. Sin costo, sin burocracia. La idea era simple: que nadie más tuviera que esconder memorias en botes de arroz. Los archivos se multiplicaron. En 2 años, había nodos en 11 estados. Mujeres con nombres distintos, acentos distintos, pero una misión común: preservar la evidencia antes de que el sistema la destruyera. Lucía coordinaba todo desde una oficina pequeña, con vista a un campo de girasoles. En la pared tenía colgado un reloj sin manecillas. Lo había desarmado a propósito. Decía que así se medía el tiempo de quienes sobreviven, sin tic-tac, sin prisa, sin ruido. Una tarde, recibió una visita inesperada. Era Francisco Castañeda, el joven que estuvo 8 años preso por culpa de un juicio manipulado por Eduardo. Venía con su esposa y su hija de 5 años. Solo quería agradecerte. Volví a estudiar Derecho. Quiero ser el abogado que nadie fue para mí. Lucía le ofreció té. No lloró. Solo le dijo: entonces ya ganamos. En un congreso internacional sobre derechos humanos, una abogada colombiana contó el caso de Lucía como ejemplo de innovación civil frente a sistemas hostiles. En India, una red de mujeres replicó el modelo de mirada fiel usando lentes comunes y tecnología SMS. En Kenia, una docente rural tradujo su historia a su idioma local para compartirla con alumnas que no sabían leer. Lucía no viajaba, no daba entrevistas, pero su nombre cruzaba fronteras como lo hacen las canciones que nadie escribió, pero todas recuerdan. Un día, Mateo, ya de 15, le preguntó: ¿crees que papá va a salir algún día? Lucía lo miró largo. Sí, tal vez. ¿Y qué haremos si pasa? Ella pensó en las gafas, ahora guardadas en una caja de madera. Pensó en las memorias guardadas. Pensó en el país que ya no era el mismo. Lo veremos a los ojos, hijo. Y no vamos a bajar la mirada. Mateo asintió. No dijo más. Pero al día siguiente, en su clase de historia, presentó un ensayo titulado Mi madre venció al tiempo. El profesor lo leyó en voz alta. Nadie se rió. Nadie lo interrumpió. Solo hubo un aplauso largo, hondo, como si todos entendieran que ese adolescente no hablaba solo de su madre. Hablaba de todas. El aniversario del juicio llegó sin anuncios oficiales. No hubo comunicados del gobierno, ni menciones en las noticias del mediodía. Pero en redes, sin necesidad de empujes publicitarios, el nombre de Lucía comenzó a aparecer de nuevo. No en trending topics, sino en publicaciones íntimas. Una madre que contaba cómo logró salir con sus hijos de una casa violenta. Una joven que subía una imagen de su cuaderno con la frase: no me olvido, me archivo. Un colectivo estudiantil compartía una pancarta. Gracias por grabar cuando nadie escuchaba. Laura le escribió: Lu, somos marea silenciosa. Lucía respondió con un emoji de corazón y una foto de su jardinera recién sembrada. Sabía que el tiempo del protagonismo había terminado, pero el de la siembra apenas comenzaba. Ese mismo mes,
El Ministerio de Educación propuso institucionalizar la red de archivos Mirada Fiel en todas las bibliotecas públicas del país, no como centros de prueba penal, sino como espacios de memoria ciudadana, lugares donde quien sufriera injusticia pudiera dejar su testimonio, digital o escrito, sin temor a que fuera borrado. Lo llamaron el primer archivo civil de memoria contemporánea. Lucía fue invitada al acto de inauguración. Por primera vez en años, aceptó. No por vanidad, sino porque entendía que el espacio no era suyo, era de muchas, y porque quería ver con sus propios ojos el fruto sembrado en sombra. La ceremonia fue sencilla. Un salón mediano, sillas de plástico y una mesa larga con 6 representantes de distintas instituciones. Al final del evento, un grupo de adolescentes leyó fragmentos de testimonios anónimos depositados en el archivo. Había frases como: mi silencio era castigo, ahora es semilla. Mi esposo me decía loca, hoy mi grabación lo desmintió. Tengo miedo, pero tengo memoria. Lucía, sentada en la última fila, apretó las manos. No lloró, solo respiró hondo, y al salir, dejó en el buzón del archivo una hoja en blanco, con una sola frase: gracias, Julián. Mientras tanto, la red internacional seguía expandiéndose. En Perú, una jueza citó el caso Campos como jurisprudencia moral. En Alemania, una escuela pública integró el módulo de documentación cívica como parte de su materia de ética. En Argentina, un grupo de exalumnas tradujo el manual de Mirada Fiel al sistema Braille. Un mundo nuevo se estaba armando, no a partir del ruido, sino de los fragmentos rescatados por quienes antes no sabían que podían narrarse. En 1900, su casa, Lucía imprimía fotos antiguas. De los niños, del taller de su padre, de ella misma a los 23, con mirada confundida. Las pegaba en una libreta que tituló Cosas que nunca tuve que esconder. Cada imagen tenía un pie de página. En una de las fotos, ella sentada en la oficina donde descubrió la carpeta por primera vez, escribió: aquí dejé de tener miedo de mi silencio. Una mañana recibió un paquete por correo, sin remitente. Dentro había un libro encuadernado a mano. En la cima, primera página, una dedicatoria. A la mujer que no gritó, pero lo dijo todo. M. Lucía sonrió. Supo que era de Morena, aquella joven de ojos tímidos que conoció en su primera conferencia pública. Abrió el libro. Era una novela. Ficción, pero basada en su historia. La protagonista no se llamaba Lucía, se llamaba Alma, pero el reloj de su padre, las gafas escondidas, el despacho, el silencio impuesto. Todo estaba ahí, envuelto en metáforas, bordado en ternura. Lucía lo leyó entero esa noche, sin parar, y al terminar, escribió una carta que nunca mandó. Querida M, si un día mi historia ya no importa, que la tuya siga hablándose sola. La guardó en el mismo sobre donde conservaba el último dibujo de Elías. Un mapa del mundo hecho de palabras. Una tarde cualquiera, caminando con Mateo, ahora de 17 años, con el cuerpo largo y una seguridad nueva, pasaron frente a una escuela. Había una pintada en el muro. Decía: el miedo es memoria mal escrita. Mateo se detuvo. Señaló el texto. ¿Lo viste, mamá? Lucía asintió. Él se acercó y agregó con plumón: pero se puede reescribir. Lucía lo abrazó, porque en ese gesto supo que todo había valido la pena. El día que Eduardo murió, Lucía estaba sembrando jacintos en el jardín. Fue una mañana templada, sin presagios. Mariana llamó desde un número que ya no usaba para cosas urgentes. Murió esta madrugada. Infarto cerebral. No sufrió. Lucía no respondió de inmediato, ni suspiró, ni preguntó si alguien más lo sabía. Solo acarició la tierra húmeda con una pala pequeña y dijo: entonces hoy florece más rápido. No acudió a ninguna ceremonia. No preguntó si habría entierro. No quiso saber si alguien pediría perdón en su nombre. Ya no era parte de esa narrativa. Su cuerpo, su miedo, su historia, hacía mucho que habían migrado a otro lugar. Pero esa noche, al cenar con sus hijos, sí les habló. Su papá murió.
Y aunque hizo daño, ustedes llevan su sangre. Así que esa sangre tendrá que ser mejor con ustedes. Mateo bajó la cabeza. Elías preguntó si eso significaba que podrían hablar de él. Claro, dijo Lucía. Pero desde lo que ustedes vivieron, no desde lo que yo sobreviví. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta frente a ellos desde el juicio. Y no tembló. En los meses siguientes la vida se acomodó a nuevos ciclos. Mateo se graduó del bachillerato con mención honorífica por su ensayo, Los testimonios invisibles que sostienen al mundo. Elías aprendió a tocar la guitarra. Rebeca, su hermana, se mudó cerca. Morena publicó su segunda novela, donde la protagonista no era sobreviviente, sino inventora. Lucía caminaba cada mañana por un sendero, lleno de bugambilias. Mantenía la rutina simple: desayuno con café, trabajo remoto para la fundación, 1 hora de lectura, llamadas breves con Mariana, cartas periódicas con Laura. No quería más. Pero el mundo, sin avisar, seguía hablando de ella. En un simposio internacional sobre justicia restaurativa, una joven de 25 años expuso una teoría llamada la arquitectura de la voz sin grito. Basada en el caso Campos, describía cómo la resistencia sin violencia explícita, cuando es metódica y documentada, puede desmontar estructuras completas sin necesidad de confrontación directa. El artículo fue citado en universidades de 5 países. Lucía recibió una copia por correo. No se reconocía en la teoría, pero reconocía el origen. La voz que había guardado durante años, ahora era arquitectura. Un día, recibió una invitación firmada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Querían proponer que el 9 de abril, fecha del juicio histórico, fuera declarado Día Nacional de la Verdad Documentada. Ella no quería monumentos, pero sí aceptó que el día existiera, para que las nuevas generaciones no tengan que grabar lo mismo que yo. Fue la única condición. La ley fue aprobada unánimemente. Pasaron los años. Lucía envejeció. Sus hijos crecieron, se fueron, regresaron. La fundación se multiplicó. Los archivos siguieron. La historia se fue borrando de las noticias, pero quedó registrada en miles de carpetas digitales, en manuales escolares, en testimonios, anónimos que decían, como hizo Lucía. Ella ya no usaba las gafas. Las tenía colgadas en una pared de su estudio, entre fotografías de su padre, sus hijos y mujeres que nunca conoció. Un altar sin velas, una constelación. En sus últimos días, Lucía caminaba lento, pero con los ojos igual de firmes. Morena la visitaba a menudo. Una tarde, grabó su voz. Por si un día quieren saber cómo hablabas. Lucía la dejó grabar. No dijo grandes frases, solo esto. Yo no nací fuerte. Me construí, en pedacitos, en soledad. Pero cada fragmento grabado fue una parte de mí que decidí no perder. Eso es todo. Cuando murió, muchos compartieron esa frase, pero otros compartieron otra. Gracias por grabar lo que nadie quería ver. La Fundación Mirada Fiel continúa hoy. Opera en 23 estados. Tiene redes en otros 10 países. Ya no depende de Lucía, pero lleva su pulso. Y en la entrada de su sede central, en Toluca, hay una placa que no tiene su nombre. Solo esta inscripción: a quien se atrevió a mirar.